Sean todos bienvenidos a nuestra reunión en línea. Somos Riverside Church en español y estamos aquí con ustedes, Daniel y Mayra Grassman. Así es, todos los domingos a las 12 tenemos esta reunión en vivo en Facebook y también en YouTube. Puedes seguirnos como Riverside Church en español. Primero tendremos un tiempo de alabanza y después un mensaje muy especial de la palabra de Dios que no te puedes perder. Y si no tienes tu café y tu té, ahorita es el tiempo de poder ir a prepararlo y disfrutar junto con nosotros este hermoso tiempo. Así es, ya queremos que empiece. Nos vemos.
Digno eres, Jesús, de recibir toda exaltación. Te exaltamos, Espíritu Santo. Vengo ante ti sin aparentar. Me puedes ver, no me puedo esconder. En fragilidad vengo a buscar lo que solo en tu amor puedo encontrar. Saber que estás cerca, tienes mi atención. Llega como la brisa refresca. Quiero sentir tu presencia. Tienes mi corazón. Tienes mi corazón. Tienes mi corazón. Solo en tu paz no hay ansiedad, no hay confusión. Mi alma puede descansar. Todo en mí depende de ti. Consolador, ven y toma tu lugar. Sopla como el viento susurra. Quiero saber que estás cerca. Tienes mi atención. Mi corazón, tienes mi corazón. Espíritu ven, Espíritu ven a este lugar. 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 Vuelve como el sol que
Espíritu ven, Espíritu ven a este lugar. Oh, Dios, te adoramos, Rey. Digno eres, Jesús, de recibir toda la gloria y toda la honra, Rey. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Para revelar tu reino y alcanzar al pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá, no pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Cielo resonó, es la muerte para siempre, el Cordero conquistó, y la tumba se abrió, y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán, y la iglesia comenzó. Por su espíritu nació, buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Oh, oh, oh.
Hola a todos, bienvenidos a su iglesia en español, Rivers Edge Church. Qué gusto saludarte otra vez. Como cada domingo estamos en vivo aquí a las 12 del mediodía, listo para compartir contigo un mensaje muy especial de la palabra de Dios. Soy Daniel Grassman, mi esposa Mayra, mis 3 hijos. Te mandamos un gran saludo en este domingo. Cada domingo estamos aquí a las 12 en YouTube, en Facebook, y también tenemos cuenta de Instagram para que te conectes con nosotros. Queremos compartir contigo un mensaje especial de la palabra de Dios. Apenas hace unos 9 meses que nos venimos a vivir, mi familia y yo, desde Hermosillo, Sonora, México, con el propósito de compartir la transformación que sucede cuando conocemos a Jesús de una manera personal. Transforma todo lo que hay en nuestro interior y lo que sale de nosotros. Eso queremos compartir contigo, nuestro amiga hispanohablante en esta ciudad de Vancouver, aquí en Washington. Es un gusto poder servir contigo, y también si tienes algún motivo de oración, si tienes alguna preocupación, hay alguna escasez en tu situación de vida, sobre todo con esto de la pandemia, queremos escuchar de ti. Puedes mandar un mensaje en Facebook, también en el Instagram. Estamos aquí para servirte. Algunos han mandado algunas peticiones de oración. Estamos orando, estamos pidiendo a Dios por esas necesidades. Sabemos que muchos andan batallando con el trabajo y con otras cosas. Así que no dudes en contactarnos. Es un gusto servirte. Por eso estamos aquí. Cuando todo esto acabe, cuando la pandemia acabe, nos vamos a ver aquí en persona. Ya queremos que llegue ese día. Queremos ver este lugar lleno con personas que quieren buscar de Dios. Y queremos ver este lugar también lleno de personas que quieren alabar a Dios. Así que cuando todo esto acabe, nos veremos aquí en vivo. Por lo pronto, nos vemos cada domingo a las 12 del mediodía. Bueno, la semana pasada comenzamos con una conferencia, una plática acerca de el Dios que salva. Nuestro Dios salva. Y vamos a continuar con ese tema porque nos vamos a estar manejando de una manera que en varios domingos vamos a estar viendo un tema en específico para poder abarcar ese tema de una mejor manera. Y el tema que estamos viendo es Dios y la salvación, el Dios que salva, porque tenemos un Dios que salva. Tenemos un Dios que salva del pecado, de la enfermedad, de la escasez. Cuando tenemos una autoestima baja, es el que nos levanta, el que nos da propósito para nuestra vida. Así que vamos a continuar con este tema de el Dios que salva. La semana pasada vimos cómo Jesús sanó a 10 leprosos. Solo uno regresó para darle gracias y para alabar y darle gloria a Dios. Los otros 9 no. Sin embargo, sanó a los 10. La salvación es para todos. No todos la aprecian, no todos la toman, no todos buscan de Dios, no todos le creen a Jesús. Muchos no creen, ¿verdad? Muchos prefieren seguir sus vidas como van en vez de buscar a Dios, pero la salvación está disponible para todos. Vamos a continuar con esta serie. ¿Has conocido alguna vez a alguien que tiene un tremendo potencial, con mucho talento, ya sea en los deportes o en alguna profesión? Alguien que es un arquitecto tal vez, que tiene mucho potencial, alguien que le sabe a lo audiovisual, alguien que es muy buen abogado, no sé, alguien que maneja bien las finanzas, como sea, ¿verdad? Que tiene mucho potencial, pero por alguna razón, a lo mejor es su trasfondo, o a lo mejor pasó una tragedia en su familia, a lo mejor es por pura flojera, no sé, por alguna razón, no supo maximizar ese potencial, ese talento dado por Dios. No supo cómo usar esas habilidades, esos talentos para salir adelante en la vida, sacar adelante a su familia. A lo mejor se dejó llevar por las drogas, a lo mejor su ética de trabajo no era muy buena, no le gustaba chambear. En mi caso me gustan mucho los deportes. Ver el béisbol, el fútbol americano, el básquet, me gusta mucho ver, y es muy común ver equipos donde tienen mucho talento, muchos buenos jugadores, pero por una razón u otra no ganan el campeonato. Tienen una gama de talento exagerada, pero a lo mejor no se llevan bien entre sí.
A lo mejor uno tiene un problema con el otro, a lo mejor no le quieren hacer caso al entrenador, al manejador, y por una razón u otra no realizan el potencial que está en acorde a su talento. Y yo, no se vayan a agüitar, pero en el caso del fútbol mexicano, yo puedo pensar en el Cruz Azul, ¿verdad? Siempre llegando a la final y nunca pudiendo ganar, ¿verdad? Lastimosamente, no se agüiten por ahí. O mi equipo, ¿verdad? El Veracruz, los Tiburones Rojos del Veracruz, por mala administración, ahora ya están en la segunda división. No saben maximizar el talento y el apoyo de los aficionados. No saben poner eso y convertirlo en un título. Y es el caso del Cruz Azul, es el caso del Veracruz, es el caso de muchos equipos en muchos deportes. Hay muchos que no logran su máximo potencial. Fíjate, cuando estaba en la universidad, había un muchacho conocido, no lo conocía muy bien que digamos, pero era muy conocido en el campus de la universidad donde estábamos en California, y era una persona que parecía que se llevaba bien con todos, venía de una buena familia, su familia podía pues pagar todos los gastos de la universidad, él tenía su propio carro, me acuerdo, yo no tenía carro todavía, él se movía solo, parecía que tenía muchos amigos, se veía una persona que tenía mucho potencial, ¿verdad? Estaba estudiando sociología, alguien con talento. Resulta, tiempo después, escuché que un día él se encerró en su carro, conectó la manguera al escape, la puso dentro de la cabina del carro y se murió, ¿verdad? Se suicidó con el dióxido de carbono. No pudo maximizar ese potencial. Después supimos que tenía una depresión tremenda, tenía muchos problemas emocionales, psicológicos, y no supo cómo tratarlos. No buscó ayuda tal vez, la verdad no sé su situación, pero me dio muchísima tristeza ver a alguien que tenía toda su vida por delante, de 20, 21 años solamente, quitarse la vida sin poder realizar ese máximo potencial que estaba delante de él. Es una gran tristeza. Y me sentía muy triste por su familia también. Pero tristemente esto es algo que pasa en muchos aspectos de la vida. En muchos lugares podemos ver gente con un increíble talento, pero por las sustancias, las drogas, el alcohol, lo que sea, problemas en la familia, no pueden llegar al grado que tal vez podrían haber llegado. Y Jesús una vez dijo, muchos son los llamados, ¿verdad? Hay muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Lo pueden ver en Mateo 22:14. Muchos llamados, hay muchos llamados, pero pocos escogidos. Jesús te invita a seguirle a Él. Jesús, si no le sigues todavía, te está invitando en este momento a que le sigas, a que le conozcas, a que lo invites en tu corazón, a que lo conozcas de una manera diaria por medio de su palabra y la oración. Te está invitando ahorita. Jesús está llamando a todos, pero no todos toman esa invitación. No todos la toman en serio. No todos creen a Jesús. Muchos piensan que no son dignos de seguir a Jesús. Otros piensan que, bueno, no quiero dejar mi vida como es porque me gusta estar en control. A lo mejor otros quieren vivir por sí mismos nada más. No les interesa buscar las cosas de Dios. La pregunta para nosotros y para cada uno que nos están oyendo en esta mañana es: ¿qué vas a hacer con el llamado de Dios sobre tu vida? Recuerda, Dios es el Dios que salva, pero no todos quieren ser salvados, tristemente. ¿Dónde cabes tú en ese panorama? ¿Eres de los que están respondiendo al llamado de Jesús? ¿O eres de aquellos que están confundidos tal vez? A lo mejor quieres seguir con tus cosas, no quieres seguir las cosas de Dios. La verdad es que todos, pero todos necesitamos ser salvados. Todos necesitamos de Dios. Y te invito a que le busques con nosotros en esta mañana. Vamos a Efesios, y si lo tienen ahí, si no, hay bastantes aplicaciones en tu teléfono o en una tablet, el iPad ahí que puedes buscar, o en la computadora. Podemos buscar en Efesios 1, capítulo 1 de los Efesios, versículo 3 hasta el 10. Y lo vamos a leer en esta mañana. Dice así: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales
con toda bendición espiritual en Cristo. Y aquí viene lo bueno, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Vamos a seguir. Para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia en toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de la voluntad conforme al buen propósito de antemano que estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir todas las cosas tanto en el cielo y como las de la tierra. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. Sé que es, a veces, si no estás acostumbrado, un poco difícil de entender. Vamos a entrarle poco a poco. También, y más adelante vamos a leer otro versículo, pero esto es lo que dice Efesios primer capítulo. Ahora, la carta, así le llamamos a esta, la Efesios, Filipenses, Colosenses, eran cartas que escribió el apóstol Pablo a las iglesias que él había iniciado en otras partes del mundo. Ahora recordemos, el apóstol Pablo, uno de los primeros misioneros, iba a distintos lugares, le hablaba a la gente de Jesús, la gente lo aceptaba, bueno, no todos, pero algunos, y iniciaba iglesias en diferentes lugares. Uno de esos lugares era Éfeso. Y en esta carta la escribió a la iglesia de Éfeso para que ellos entendieran el plan de Dios para la iglesia, el plan de Dios para el ser humano. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros como individuos, pero también como iglesia? ¿Cuál es el propósito por el cual estamos aquí? Muchas veces sin propósito hay caos, no entendemos. Pablo quería aclararle a la iglesia de los Efesios el propósito de un seguidor de Jesús. ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Cómo podemos realizar nuestro potencial, ¿verdad? Respondiendo al llamado de Jesús. Hay caos, y usted lo sabe, tú lo sabes. Hay caos en nuestra vida cuando no conocemos nuestro propósito. ¿Por qué estamos aquí? Es una cosa, esa crisis existencial que muchas veces lleva a la depresión o lleva a vivir una vida donde abusamos del alcohol o de las drogas o de cualquier otra cosa. Así que el conocer el propósito, así como le pone aquí el misterio conforme a la buena voluntad de Dios, nos da algo a qué aspirar y algo hacia dónde caminar y nos permite responder al llamado de Dios sobre nuestra vida. Así que queremos ver solo algunas cositas primero, y si quiere ahí apúntelo, saque un cuaderno o apúntelo ahí en su teléfono, en el iPad. Número 1, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Sí, como leíamos ahorita, versículo 4, capítulo 1 de los Efesios, dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Piensa en eso un poco. Detente ahí donde estás, en tu casa, en tu cuarto o en la cocina. Dios nos escogió antes de que creara este mundo. Es algo que difícilmente podemos comprender, no nos cabe en la mente que Dios a ti te escogió desde antes de la fundación del mundo para que anduvieras delante de Él sin mancha, para que fueras adoptado como hijo por medio de Jesús, del sacrificio en la cruz de Jesús, para que fueras alguien que iba a hacer la obra de Dios en este mundo. Otra vez, dígalo ahí, con su esposa o con sus hijos, con quien esté. Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo. Yo creo que durante la pandemia eso nos trae ánimo. A mí me trae ánimo. Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Tú y yo hemos sido escogidos, llamados para hacer algo específico dentro del plan de Dios en este mundo y en la iglesia.
Esto pone en perspectiva nuestra vida. Ya no nos podemos quejar, ¿verdad? Yo creo que quejarse por nuestra situación en la vida, cuando entendemos esto, ya no es una opción. Realmente podemos darle un nuevo giro a nuestra vida. A lo mejor andas deambulando por tu vida sin propósito. A lo mejor tenías planes específicos y no se dieron. A lo mejor tenías un trabajo bueno y lo perdiste. Dios, aún en medio de todo eso, tiene un propósito para ti porque te escogió desde antes de la fundación del mundo. En el versículo 5 dijo, somos adoptados, predestinados, adoptados por medio de Jesús por su buena voluntad. Eso es lo que Dios quiso, que estuviéramos en sus planes para este mundo, que fuéramos escogidos, que fuéramos adoptados por medio de Jesús. Eso es lo que Él quiere para nosotros. El Dios que creó el universo te quiere a ti para sus propósitos, para que hagas su trabajo en la tierra. Ponte a pensar lo que estás haciendo ahora. Y yo creo que muchos hacemos cosas para las cuales no fuimos creados. Muchos perdemos tiempo, años a veces, haciendo cosas que no convienen, haciendo cosas que nos desvían del plan de Dios, del cual fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Lo que pasa es que hay un gran problema por el cual no realizamos este potencial. Hay algo que se pone en medio y eso se llama pecado. Todo lo que está en contra de la voluntad de Dios. Todas aquellas cosas que hacemos que nos separan de Dios. Y no creo que tengo que entrar mucho en detalle en lo que esas cosas son, ¿verdad? Sabemos que esas cosas nos separan de Dios. Dios es un Dios santo. Y cuando andamos en pecado, practicando esas cosas, nos separa de Dios. ¿Qué es lo que podemos hacer? Nuestra comunión con Dios es obstruida por el pecado. ¿Qué podemos hacer? Podemos buscar de Dios, podemos pedirle a Jesús que perdone nuestro pecado, podemos clamar hacia Él, podernos de rodillas, arrepentirnos de nuestro pecado, creer en Jesús y vamos a ser salvos. Por eso dice en el versículo 5 que nos predestinó para ser adoptados como hijos por medio de Jesús. Jesús tuvo que venir y morir en la cruz y derramar su sangre para perdonar nuestros pecados y nosotros poder entrar a la familia de Dios. Eso tuvo que pasar. Y el sacrificio en la cruz cubre el pecado de todo mundo, no importa lo que hayas hecho. Así que si quieres, responde a ese llamado que Dios te está haciendo ahora. Nos está invitando, te está invitando, está tocando a la puerta de tu corazón para que tú respondas y entres y tengas comunión con Él. Una conexión, una amistad con Dios. Lo que lo obstruye es el pecado. Arrepiéntete. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso quita nuestro pecado. Jesús, la sangre de Cristo, y podemos entablar una amistad, una comunión con Dios y realmente poder realizar el potencial que Dios preparó para nosotros, esos planes que preparó para nosotros desde antes de la fundación de este mundo. Recuerdo hace años había un libro que se llamaba Una vida con propósito, de Rick Warren, Una vida con propósito. Y andaba de moda, todo el mundo lo estaba leyendo, al menos en aquella ciudad en Hermosillo donde vivíamos en México, entre las iglesias todo el mundo estaba leyendo ese libro y yo dije, pues bueno, lo voy a leer también. Y me gustó mucho porque habla del propósito que tenemos en este mundo, que Dios nos creó con un propósito, ¿verdad? Y lo podemos ver aquí en la Biblia, que tenía esto desde antes de la fundación del mundo. Pero en el libro venía que mucha gente le decía a él, al autor del libro, oye, yo sufrí un accidente muy fuerte cuando era pequeño, o yo fui abusado verbalmente o sexualmente. ¿Cómo es eso parte del potencial del plan de Dios? Y algo que decía en ese libro, que esas cosas no es lo que Dios quiere para uno, pero Dios sí puede usar esas cosas para que tú
ayudes a otros. Si tú pasaste por una situación difícil, tú puedes animar a otros que están pasando por lo mismo. Porque hay mucha gente dolida. Si tú pasaste por depresión y Dios te sacó, tú puedes ser una luz para aquel que está pasando por depresión ahorita. ¿No crees que eso es parte de los planes de Dios que preparó desde antes de la fundación del mundo? El pecado produce mucha destrucción en todos nosotros, ¿verdad? Pero aún esas cosas que hemos pasado, Dios las puede usar para impactar las vidas de otros, ¿verdad? Entonces, hay un propósito para ti en esta vida. Dios la tuvo desde antes de la fundación del mundo, pero tenemos que reconocer que hay pecado y eso obstruye la comunicación que tenemos con Dios y tenemos que pedir perdón. Tenemos que acercarnos a Dios y ser limpios. Y número 2, ¿qué podemos ver en esto? ¿Por qué no vamos al capítulo 2 de Efesios, versículo 10? Dice, y este es uno de mis versículos favoritos. Me ayudó durante una época muy difícil en mi vida, pero dice así, porque somos hechura de Dios. Piensa en eso, hechura. O sea, yo me imagino las manos, ¿verdad? Construyendo algo, formando algo, las manos de Dios. Dice, versículo 10, Efesios 2, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué dice? Ahí dígalo conmigo. Creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales, y aquí viene, Dios dispuso de antemano para que anduviéramos en ellas o para que las pongamos en práctica. O sea, Dios nos creó para hacer buenas obras. No nos creó para andar desperdiciando la vida. No nos creó para andar perdiendo el tiempo en el ocio. No nos creó para andar usando drogas, ¿verdad? Nos creó para hacer buenas obras que Él ya preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Nos hizo con el propósito de cambiar este mundo literalmente. No nos creó para andar ahí de flojos, ¿verdad? Sin chambear. Nos creó para impactar este mundo. ¿Te das cuenta? Tú, así como eres tú, eres hechura de Dios. Y tú dices, pero tengo fallas. Pero me pasó esto, pero pasé por situaciones difíciles. Sí, pero Dios te creó para un propósito específico, para andar en buenas obras. Fuiste creado para marcar una diferencia. No para hacer las cosas de este mundo, no para caer en vicios. Fuiste creado para hacer la obra, el trabajo de Dios en la tierra. Cosas que Él preparó de antemano. A veces pensamos, ¿cómo voy a hacer obras buenas si no soy bueno? Sí, cierto, no somos buenos. ¿Cómo voy a hacer el trabajo de Dios en la tierra? No soy bueno para hablar. Mucha gente me decía eso, no soy bueno para hablar. Pues yo tampoco, yo también tenía mucho miedo para hablar en público. No tengo talento como otros, no sé cantar, no sé cómo encajo en el plan de Dios para este mundo. Y muchas veces pensamos eso. Y pensamos esto porque no nos damos cuenta que si Dios nos creó para hacer buenas obras, también nos dio lo necesario para hacer esas buenas obras. No nos creó sin la capacidad de poder hacer lo que Él preparó para nosotros. Dios no hace las cosas a medias. Te dio la capacidad y el talento para hacer su trabajo en la tierra. Está el problema del pecado, ¿verdad? Que está obstruyendo y que hay que ir delante de Dios, hay que pedir perdón, hay que buscar de Dios todos los días, sí, pero Él te dio la capacidad para hacer su obra en la tierra. Él te la dio y puedes hacer su obra en la tierra. Y recuerdo la historia de una misionera que salió de su país, y estamos hablando más de 100 años atrás, una misionera del país de Irlanda, que se llama Amy Carmichael. Ella era una misionera de Irlanda que se fue a vivir primero a Japón y luego a la India, al sur de India. Mi esposa y yo también vivimos en India, así que nos interesaba mucho su historia. Nosotros estuvimos también de misioneros allá unos 6 años, pero cuando ella vivió allá, pues más de 100 años atrás, cuando ella estaba creciendo, ella decía, ¿cómo Dios me va a usar a mí? Porque ella quería, el típico irlandés es rubio, ¿verdad? Güero, tiene ojos azules, y ella nació con el pelo castaño, negro y ojos más oscuros. Y ella decía, oye, Dios no me hizo bonita, ¿por qué me hizo así?
pero no sabía que Dios la preparó para hacer su obra en la India. Entonces, cuando ella llega allá, encajó muy bien porque se parecía más a la gente de allá. Entonces, ella construyó varios orfanatos y rescataba a los niños huérfanos, y ella era como la mamá de muchísimos niños que ella crió allá en la India. Cosas que Dios había preparado de antemano. Antes de la fundación del mundo había preparado esas obras para que ella anduviera en ellas. Y así fue. Cuando era niña no entendió, pensó que Dios la había hecho fea, ¿verdad? Pero en realidad Dios la había preparado para hacer una obra en India, y no solo India, en Nepal también. Así que Dios es muy bueno y Dios tiene un plan para tu vida. Y Dios tiene algo que Él creó desde antes de la fundación del mundo para que tú anduvieses en eso. Muchos creen que podemos hacer buenas obras por nuestras propias fuerzas, porque nosotros solos podemos, porque estamos bien pesados, como decimos en Sonora, porque somos muy buenos. Y se van a dar cuenta que no es así. Lo que sea que queramos hacer en nuestras fuerzas no va a durar mucho. Lo que tenemos que hacer es entregar nuestra voluntad a Dios. A veces pensamos que para acercarnos a Dios primero tenemos que ser buenos. Eso es imposible, porque no somos buenos. No podemos hacer estas buenas obras que tienen un impacto eterno sin la ayuda de Dios. No se puede. Y me recuerda mucho, ahorita estábamos leyendo en Efesios 2:10, si te vas un versículo antes, o 2 versículos en el 8, dice, por gracia ustedes han sido salvos, ¿verdad? Por gracia, o sea, es un regalo, no es algo que tú hiciste. Por gracia han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, esto es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Para que nadie se jacte, para que nadie diga, mira qué bueno soy. No, dice, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús en buenas obras que Él dispuso de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces no se trata de lo que tú puedes hacer solo, ¿verdad? Dice, no es por obras, es por fe, es porque es un regalo de Dios la salvación. Una vez que has sido salvo, Dios dispuso obras para que tú anduvieras en ellas. Dispuso un plan específico para que tú impactaras este mundo para Cristo Jesús. Hizo algo, un ministerio, un trabajo, un papel, un rol específico para ti, para hacer en este mundo, para impactar este mundo para Jesús. Y podemos hablar de muchísimas historias de personas que parecía que su vida iba de picada, ¿verdad? Por las sustancias, las drogas, lo que sea, y Dios los rescata y los pone en un lugar para ayudar a otros, ¿sí? Y yo sé que han escuchado de ese tipo de historias. Yo escuché una historia una vez verídica de un joven en Turquía que había nacido con problemas del riñón. ¿Sí? Él nació con problemas del riñón, toda su vida batalló, ¿verdad? Un riñón no le funcionaba y tenía que le iban a hacer un trasplante, le iban a poner otro riñón para que pudieran sobrevivir, porque sus 2 riñones, no funcionaban. Entonces, en ese proceso se encuentra él en Inglaterra buscando atención médica, ¿sí? Parecía que iba a morir, ¿verdad? Que le quedaba poco tiempo. Y estando en Inglaterra, milagrosamente encuentra un donador que le va a dar un riñón y le ponen ese riñón, pero en el proceso de espera conoce a alguien que le habla acerca de Dios. Y él recibe, y estamos hablando de alguien que creció en un país musulmán, ¿no? Y recibe la palabra de Dios, conoce a Jesús, se hace seguidor de Jesús. Y mientras espera su riñón, a toda la gente que conoce en Inglaterra les empieza a hablar de Jesús. Y muchos conocen a Jesús por medio de él. Parecía que su vida se iba de picada. Él pudiera haber estado depresivo esperando el riñón en el hospital, pero en vez de hacer eso, empieza a buscar y a hablarle a todos de Jesús. Con el tiempo le ponen el riñón y sobrevive, vive algunos años y otra vez tiene problemas. Y al final él muere, ¿verdad? A los 30 y tantos años de edad. Pero su vida impactó a muchos porque reconoció que él estaba en la tierra para hacer la obra de Dios. Aunque no vivió muchos años,
pudo vivirlos para Dios y hacer la obra de Dios y realizar su potencial. Cuando parecía que su vida iba de picada, no iba a vivir mucho tiempo, tenía sus problemas de salud. Así que donde estás en este momento, vamos a terminar este tiempo con una oración, pero te reto o te animo más bien a buscar de Dios hoy. La Biblia dice, fuimos escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo, con un propósito específico, para andar santos y sin manchas delante de Él, para andar en buenas obras que Él preparó. Y no hay nada que tú puedas hacer para merecerte esta salvación, este llamamiento. Él lo da libremente. Tienes que acercarte a Él y arrepentirte delante de Él, humillarte delante de Él. Él tiene un propósito muy poderoso para tu vida. Te animo a que le busques en esta mañana, que entregues tu corazón a Él. ¿Por qué no oramos en esta mañana entonces? Señor Jesús, te doy gracias. Gracias que por este medio podemos compartir de las maravillas de tu palabra, de lo que tú has hecho en esta tierra. Te damos gracias que la salvación es para todos, que tú eres un Dios que salva, un Dios que ha creado un camino para que tengamos comunión contigo por medio de Jesús. Gracias, Señor. Gracias que hoy te podemos conocer. Gracias que hoy podemos acercarnos a ti. Gracias te damos, Señor Jesús. Te doy gracias por este tiempo y te pido que muchas personas puedan realizar su potencial en Cristo Jesús, porque tú nos escogiste desde antes de la fundación de este mundo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El siguiente domingo te esperamos aquí a las 12 del mediodía. Estamos todos los domingos en este medio. Invita a tus amigos. ¿Ya? Nos vemos otra vez a las 12 aquí en Facebook Live y también en YouTube. Y bueno, nos vemos la siguiente semana.